Hola, soy Paula, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez en un video distinto porque lo que quiero hacer ahora es una especie de especial de Halloween que va a estar dividido por varios segmentos y del que ustedes también son parte en sí, porque hace unos días yo les pregunté por Instagram si tenían algunas historias de terror y les pasé un Google Forms para que me manden algunas historias de terror que ustedes tengan. Entonces es como un video, siento yo, en conjunto. La idea de este video es como una oda al YouTube antiguo en donde hacían especiales para ciertas épocas, por ejemplo para Navidad, para Halloween y distintas festividades. Pasa que a mí la festividad que más me gusta es Halloween, entonces por eso lo que escogí fue Halloween en sí. El video va a estar dividido en varias secciones. La primera es que voy a decorar un poquito lo que ya ven de fondo, lo voy a decorar. La segunda es que les cuento historias de terror. En otra sección voy a cocinar unos pastelitos que son como muy creepy, muy de terror. Y la última cosa que voy a hacer es darles recomendaciones de libros, películas, series, mangas y así que me gustan y que yo siento que dan ese toque como medio de Halloween. Y eso sería, espero que les resulte divertido. Debería de escuchar porque seguro va a ser un video un poquito más largo ya que voy a contar historias de terror y después voy a recomendar cositas. Así que comencemos. Parece que no. Bien. Estoy usando otro ahora porque el primero no funcionó muy bien, no pegaba muy bien. Oh no, porque era mucho más fácil pegarlo con las calabazas nomás. Esta washi tape pega mucho mejor, pero el problema es que se rompe. Pero tiene muy buen pegamento. ¡Yay! Les muestro un poco mi mini decoración de terror para poder contar las historias de terror. Sí, la Kitty lleva el mal. Y después nos encontramos con los monchichis. Oh, y esta tijera y esta de acá. Ahí están para contar las historias de terror. Y tengo una cosa más que es una vela. Esperen un poquito. Tengo esta vela de aquí que no sé, quizás lo pongo acá para que se vea mientras cuento las historias. Pensaba encenderla, pero creo que la voy a encender de noche mejor, con la intención de que se vea la vela, no sé, eso pensaba. Y les voy a mostrar el libro que todavía estoy leyendo, Drácula. Así que está muy temático acá, porque si miran por aquí mi velador, está Drácula y está mi tazón de Snoopy de Halloween. Así que ya estamos, ahora sí voy a contar las historias de terror. Para esta parte de terror voy a estar usando este micrófono para que todo se escuche mejor. Esperen, no estoy disfrazada. Y ahora sí, había empezado a grabar y no me había puesto esta corona como
para verme más de Halloween. Hace unos días yo hice un Google Forms que lo puse en Instagram para ver si ustedes me mandaban historias de terror. Voy a leer como unas 5 o 6 por ahí. Me mandaron un montón, pero voy a leer poquitas porque si no el video va a ser muy largo. Pero bueno, ya veremos. Mi voz en todo caso no es como muy de terror. No creo que cause un mayor miedo, pero de todas formas voy a ponerle una musiquita media spooky para que se sienta un poquito el terror. En fin, la primera historia es de Sourin y el título de la historia es Amigos por siempre. La historia dice así: antes de que yo naciera, mi papá tenía un mejor amigo, quien tristemente falleció de pronto debido a una enfermedad. Ellos eran muy unidos, bromistas, hasta ser pesados, pero siempre se apoyaban. Yo nací unos cuantos meses después de su muerte. Eso ayudó a mi papá a sobrellevarlo, pero nunca lo olvidó. Comencé a hablar desde pequeña, apenas se entendía, pero a veces le decía a mi papá un apodo que solo ese amigo conocía, que solo ese amigo solía decirle. Cuando tenía unos 4 o 5 años comencé a soñar con que un hombre me molestaba, diciéndome que mi papá no me quería, que era malo por nunca haberlo buscado y cosas así. Duré 2 años con esas pesadillas constantes, hasta que una noche salí corriendo a su habitación y le grité a mi papá, entre asteriscos, su apodo: tan ocupado estás que ni siquiera puedes visitarme, ni un pip altar en tu casa puedes ponerme. ¿Ya no somos amigos? Claramente mis papás supieron quién era. El arrepentimiento de no haber estado con su amigo en sus últimos momentos hizo que mi papá se sintiera culpable y nunca visitara su tumba. Así que el amigo buscó una forma peculiar de contactarlo. Después de visitarlo, no volví a tener pesadillas. ¡Wow! ¡Fuerte! Bien fuerte. La siguiente historia es de Nat y se llama Sombra Negra. Hola Pau, soy Nat y soy de México, Ciudad de México. Hola Nat. Cuando estaba muy chiquita yo era una persona muy cercana a mis abuelos paternos, los cuales desafortunadamente fallecieron igual cuando yo estaba chiquita. La primera en fallecer fue mi abuela, pero a partir de eso no sé qué pasó, que comencé a presenciar diferentes situaciones en las cuales siempre era ver a una persona completamente de negro. Hubo una vez donde mis papás salieron de viaje y solo me quedé con mi hermano, pero haz de cuenta que vivimos en un departamento, entonces para pasar por los cuartos hay que cruzar por todos y llegar a la sala y la cocina. Entonces esa noche yo me quedé en el cuarto de mis papás y en la madrugada despierto y veo a una persona grande de negro. No hacía nada y la verdad no me dio miedo. ¿Cómo no te dio miedo? Dato: pensé que era mi hermano porque él es muy alto. Ah, por eso no te dio miedo. Y recuerdo que solo lo llamé por el nombre de mi hermano y seguí durmiendo. Al día siguiente le pregunté qué había pasado y él me dijo que nunca estuvo en la noche conmigo. Luego en otra ocasión yo estaba cenando y veo como nuevamente aparece esa sombra detrás de la puerta, pero la puedo ver, ya que la puerta es de vidrio, y salgo corriendo a mi cuarto y les platiqué a mis papás de lo que vi y solo me dijeron que me calmara. Entonces en ese tiempo teníamos un pariente enfermo en la casa y justamente esa noche, después de ver la sombra, falleció este pariente. Ay, lo siento mucho. Nos llegó una llamada en la madrugada que solo dejó de respirar. Entonces han llegado esas sombras a avisarme cuando pasa algo malo o alguien va a fallecer. Después de eso tenemos la teoría de que tengo un don especial, que de hecho tuvimos que confirmarlo con alguien especial. En México la verdad es muy común este tipo de temas. ¿En serio? Y esa persona me leyó las cartas de tarot y tuvimos que trabajar para cerrar ese don, ya que estaba chiquita y era constante las apariciones que yo veía. ¡Qué miedo ver eso de niñita! A partir de ese tipo de ritual para cerrar mi don, dejé de ver este tipo de situaciones, pero justamente en octubre del año pasado comenzaron a aparecer otra vez, pero solo pasa en octubre, ya no me da tanto miedo. Pero esa es mi historia, saludos, eres increíble. Oh, muchas gracias. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo de verdad estaría con mucho miedo viendo todas esas cosas. Recuerdo que hace muchos años yo siempre veía una sombra negra, pero creo que todo esto era más a raíz de mis terrores nocturnos, no recuerdo cómo se llaman, pero siempre me pasaba esto, que me quedaba tiesa y estaba entre de medio despierta y medio dormida, y siempre veía una sombra negra que era un hombre alto. Y recuerdo que en esos tiempos me daba mucho miedo ver eso, pero vi que es súper común. Hay un montón de gente que ha visto ese señor y me sorprende que tanta gente haya visto al mismo señor que les estoy contando. Ahora vamos con la siguiente historia de Pai Matcha y se llama Incendio de cumpleaños. Esta historia le pasó a mi abuelita. Era el día 15 de su cumpleaños cuando su madre le obsequió una muñequita de crochet que había comprado en la feria con mucho cariño. Al recibir ese regalo, ella se alegró, tanto que no quiso soltarla en todo el día. Al caer la noche, la chica fue a bañarse a la misma hora de siempre. Dejó su pijama y su muñequita sobre un mueble y se metió en la ducha. Se terminaba de lavar el pelo cuando comenzó a percibir un olor a quemado que se colaba entre las cortinas de la bañera. ¡Qué miedo! Mientras terminaba de enjuagarse el pelo, pensaba que se le habría pasado de cocina la comida a su madre. Ah, como que se había quemado algo que estaba cocinando la mamá.
No obstante, al salir de la ducha se dio cuenta de que el humo provenía de la muñeca. ¡Qué miedo, de verdad! La cual se habría comenzado a incinerar en el mismo lugar en el que la había dejado. La niña salió corriendo, espantada a los brazos de su madre al ver la escena, dejando que sus hermanos intentaran apagar el fuego. Cuando todo eso cesó, mientras todos se preguntaban por qué habría ocurrido eso, la madre especificó que había comprado la muñeca a una anciana con un aspecto descuidado y tenebroso que tenía su puesto en la feria, asegurando que quería contarle lo que le había pasado a la muñeca. Al siguiente día acudieron madre e hija al lugar, pero no estaba el puesto. Preguntaron a los alrededores, pero todos los vendedores aseguraban que ese espacio había estado vacío por años. Nunca volvieron a ver a la vendedora. Se dice que los años siguientes la familia aseguraba percibir olores de humo algunas noches, pero nunca encontraron la causa. Disculpa si es mucho, se puede resumir y manipular si es necesario. No, no lo voy a manipular. ¡Wow! Nunca me ha pasado algo así y espero que nunca me pase algo así, porque creo que estaría muerta de miedo. La siguiente historia es de Katy y se llama Sombra. Era pequeña, unos 6 años aproximadamente. Recuerdo que comencé a ver una sombra de una mujer riéndose en mi pieza. Era como si estuviera en la pared. Como pensé que estaba soñando, en esa época me levanté, moví la cortina pensando que era algo que había afuera, pero no. Pensé que era algo de la pared, pero tampoco. Pasé meses con eso allí. Lloraba por mi mamá y la sombra no estaba cuando ella estaba conmigo, o cuando mi hermano mayor entraba prendiendo la luz. Duré meses así. Al final ya ni siquiera lloraba llamando a mi mamá y solo me cubría hasta la cabeza asustada. Luego simplemente desapareció como si nunca hubiese estado allí. Quizás tenías como estos terrores nocturnos que también tuve yo, que es eso de que estás medio despierto, medio dormido y ves sombras. Quizás fue como algo así. La siguiente historia es de Moni y se llama La mujer del cementerio. Esto sucedió en la casa de mi abuela en el año 2008 aproximadamente. Mi abuela vivía cerca de un cementerio. Un día estaba con mis tíos en la casa de mi abuela. Ellos estaban viendo una serie en el living de la casa y yo estaba en una pieza que tenía una vista hacia el patio de la casa. Mientras estaba en esta pieza comencé a sentir una risa de una mujer. ¿Otra vez una risa de una mujer? Yo pensaba que era mi abuela, entonces me asomé por la ventana y en el patio vi una mujer vestida de blanco. Ella me hacía señas con la mano para que me acercara, pero me dio mucho miedo. Así que me fui corriendo al living a decirles a mis tíos. Ellos se quedaron muy sorprendidos porque yo también la vi. Me contaron que mi abuela siempre decía que sentía la presencia de una mujer mayor en la casa, pero mis tíos no le creían, hasta que yo les conté lo que vi. Ese día me quedé a dormir en la casa de mi abuela, yo dormía en su cama. En las mañanas ella se iba a trabajar, así que yo me quedaba cuidando de mis tíos. Así que yo me quedaba al cuidado de mis tíos. Y ahí está bien, porque eso de cuidando a mis tíos sonaba como raro. En un momento estaba acostada boca abajo en la cama y comienzo a sentir que alguien se sentó en la cama. Cuando me doy vuelta, no había nadie. Así que me levanté, fui a la pieza de mis tíos y ellos estaban durmiendo. En ese momento me fui corriendo a la cama y me tapé. Lo único que quería era que mi abuela llegara. Cuando llegó le conté y me dijo que ella también la sentía, que no me asustara. Empezó a rezar y a los años se cambió de casa. Ay, menos mal que se cambió de casa, porque según sé, como estos lugares que tienen estos entes, cuesta demasiado sacarlos de ahí. Tienes que hacer como una gran limpieza para poder sacarlos. Bueno, eso es lo que dice la gente. Cuando nos vinimos a vivir a mi casa es muy antigua. En esta casa vivían unos alemanes, así súper antigua. Por eso tiene este piso que es tan distinto y así. Recuerdo que mi mamá me dijo, porque yo no recuerdo para nada eso, me dijo que ella estuvo como con palo santo limpiando toda la casa, que estuvo sacando un montón de muñecos que habían en el patio, que habían como muñecos tipo vudú enterrados bajo la tierra. Muy extraño, pero yo nunca vi nada porque yo era niña, entonces tampoco recuerdo nada. Luego me contó que siempre sentía cosas raras y que pudo ser por la energía del cementerio. Oh, sí, tiene sentido. Estando cerca de un cementerio deben haber muchísimas energías ahí. La siguiente historia es de Nini y no tiene título. Nini, ¿por qué no le pusiste título? Oh, ya se me ven los labios muy claros. Yo quería verme con los labios más marcados. Creo que ahí se ven más marcados. Cuando tenía alrededor de 7 años, nos habíamos mudado hace poquito. Uy, cada vez fui dando más vuelta a la silla y ya no se ve el Nino Huesitos que tengo ahí. Tengo puesto Nino Huesitos, porque el Nino real está durmiendo ahí atrás. Ahí está, el Nino real. Ya, muy bien. Ahora sí, de nuevo con la historia de Nini. Cuando tenía alrededor de 7 años, nos habíamos mudado hace poquito. Mi mamá había encontrado trabajo y mi papá hacía arreglos para que tuviéramos el segundo piso. Así que solo éramos él y yo en casa. Mientras estaba arriba, yo me dedicaba a ver monitos como siempre y me dio por ir al baño. Así que fui. Cuando terminé y me estaba lavando las manos, sentí golpes.
pero al principio no le di importancia porque mi papá estaba martillando. Los sentí muy cerca, me di cuenta que venían de la ventana, así que me di vuelta, se veían unos ojos amarillos y la silueta de una persona mirándome por la ventana. Corrí como nunca del baño, asustada. Después le conté a mi papá y él me dijo que era un gato, que no me preocupara. Eso me calmó bastante, pero a mí me encantan los gatos, así que al día siguiente fui a mirar atrás por si veía un gatito y mi sorpresa fue la peor cuando vi que la ventana por fuera era plana. Ninguna posibilidad de que un gato se apoyara allí y encima de la ventana. Había una tabla, sentí escalofríos, estuve alrededor de un año donde no podía ir sola al baño, tenían que acompañarme y pararse en la puerta mirando para afuera, o si no, no iba. Igual sí, yo también tendría mucho miedo, porque no quería que me pasara lo mismo. Pasaron años y no me volvió a pasar nada en el baño, en otras partes de la casa sí. Ay, qué miedo, Nini. Me preparaba para el colegio ya grande mientras me lavaba los dientes. Había un colgado de ropa interior. Se empezó a balancear de adelante hacia atrás cada vez más fuerte. Yo, tiesa. Ese día había amanecido de malas, así que solo le atiné a pararlo y seguir lavándome los dientes. Ese día dije conmigo no. Pero sí, yo siento que eso hay que hacer cuando uno siente como energías raras. Es decir, como ya basta, no tengo ánimo para esto. Y de verdad paran, o al menos a mí me pasa porque en mi escritorio, por ejemplo, yo tiendo a apilar cosas porque soy muy desordenada, soy bastante desordenada. Y en eso que apilo cosas, de repente se empiezan a caer, no sé, un cuaderno que en realidad no debería caerse porque está bien ubicado, bien apoyado, pero se cae igual. Entonces ahí yo digo, basta, no estoy para esto. Y no sigue pasando. No sé, así reacciono yo como a las cosas de terror. Como que digo, no. Y listo. Vamos con la siguiente historia de terror. Esta vez es de Ness y se llama Muñeca Pateadora. A mí me dan miedo las muñecas. Sé que me gusta tener monchichis y puse los monchichis porque una amiga me dijo que le dan miedo, pero las muñecas me dan mucho miedo. Mi mamá tenía unas muñecas de estas que son como de porcelana porque se las regaló mi abuelito y porque también creo que le gustaban. Y las tenía en una pieza, que es la pieza donde tenemos toda la ropa que recién se lava. La dejamos en esa pieza donde también hay toallas y distintas cosas así. Es como una pieza de ropa limpia. Y la cosa es que esas muñecas me daban tanto miedo en la noche cuando iba al baño. Siempre sentía que me estaban mirando. Y donde sentía que me estaban mirando me daba pánico. Y al final lo que terminaba haciendo era que las hundía debajo de la ropa. Luego le rogué que por favor las sacara, que ya no las tuviera ahí. Me dan mucho miedo esas muñecas que son de porcelana. Bueno, la historia dice, es una historia que me contó mi abuela. Hace mucho tiempo era muy común que tuvieran muñecas de porcelana. Esas muñecas de porcelana. Esas muñecas de porcelana que son antiguas. Bueno, a mi mamá le gustan las cosas vintage, a mí también. Y a ella le gustaron esas muñecas. ¡Ah! Que daban miedo. Bueno, era común que tuvieran muñecas de porcelana y ella tenía una muñeca que le habían regalado que medía aproximadamente 1,20 m. ¡Tanto! Lo que me contó fue que un día se estaba peleando con uno de mis tíos. Mi tío en ese momento estaba chiquito y él se escondió abajo de la cama porque ahí ya no lo alcanzaba a ella. Entonces ella le estaba gritando para que saliera, se agachó para poder sacarlo y sintió que alguien la pateó muy fuerte en la espalda, tanto así que hasta le sacaron el aire. Ella en ese momento pensó que había sido otro de mis tíos, entonces gritó para poder ver dónde estaba mi otro tío, y mi otro tío literal estaba de que en el piso de hasta abajo, entonces no le podía haber dado tiempo pues de subir a patearla y luego bajar, además de que hubiera escuchado sus pasos o algo. Entonces se puso a observar alrededor y la muñeca ya no estaba donde la había dejado, sino que estaba tirada en el piso, pues ella le dio mucho miedo y lo que hizo fue, en vez de tirar la muñeca, la regaló y actualmente se arrepiente de eso. ¿Por qué se arrepiente de haber regalado la muñeca? Yo me habría deshecho de esa muñeca casi de inmediato, pero es que a mí me dan mucho miedo esas muñecas de porcelana. No sé, siento que son como bien terroríficas. No me gustan. No sé si voy a contar muchas más porque pasa que ya oscureció, o sea, ya está oscureciendo y me están dando un poco de miedo. Vamos con la siguiente. Es de Miu Miu y se llama Fantasma Paralizador de Perritos. Esta historia ya tiene tiempo, pero es de las que más me han impactado. Tenía un perrito de raza belga, se llamaba Scar. Menciono que tenía porque él se fue al cielo de perritos hace 2 años. Oh, lo siento mucho. Scar nunca fue un perro miedoso, él era el perro más ansioso. No era miedoso, pero era ansioso. Él era el perro más ansioso que he conocido, al grado que si pasaba una persona, animal o etcétera, los ignoraba porque siempre estaba metido en su mundo de perseguir su cola.
Una tarde me quedé sola en casa. Mis papás iban a regresar por la noche por asuntos de trabajo y me tocó prepararme para cenar. Mi casa es grande y sin mi familia no me gusta comer sola en la cocina. Prefiero hacerlo en mi recámara. Todo iba bien. Scar esperaba tranquilo a que terminara y cuando lo hice subimos las escaleras para ir a mi habitación. El paso de Scar siempre fue primero, así que se adelantaba. Y al llegar al segundo piso él se detuvo y se quedó paralizado viendo el final del pasillo. Me sorprendió mucho su reacción porque no dejaba de ver la pared. Yo miraba hacia donde él tenía la mirada fija, pero no distinguía nada. Después comenzó a temblar y gemir, y esa reacción hizo que me diera mucho miedo, ya que nunca había actuado de esa manera. Hoy la verdad yo también tendría miedo, siempre dicen que los perritos pueden ver otras cosas. Traté de hablarle para atraer atención, señalarle que no había nada. Me puse frente a él, pero seguía observando y en posición de cautela. Yo ya no podía con el miedo, así que fui a dejar mi plato de comida a la recámara y regresé por Scar. Tuve que cargarlo porque no quería acercarse al fondo del pasillo, y cuando lo acerqué reaccionó como si lo hubieran pegado y soltó un quejido. Ay, ya encerrados en el cuarto, Scar se comportó como siempre. Yo estaba muerta de miedo, le puse pasador a mi puerta dispuesta a no salir hasta que mis papás regresaran. Se me fue el hambre del susto, así que prendí la TV para ver YouTube y distraerme. Pero el fantasma no se quedó tan satisfecho con atemorizar a mi perrito y fue a tocar la puerta de mi habitación. Scar y yo ya estábamos en modo súper alerta, esperando un segundo toque. Afortunadamente no volvió a tocar la puerta al fantasma. Sin embargo, Scar y yo no salimos de mi habitación hasta que mis papás regresaron. ¡Qué miedo! Yo también habría estado muerto de miedo y aparte ahora estoy sola. La siguiente historia es de Carolina Verdugo y se llama Vi a la mamá de mi abuelita y no la conocía. Un día mi abuelita perdió a mi abuelito, falleció. Lo siento. Y yo tenía como 13 años. Para mí todo era nuevo, una muerte de una persona cercana para mí. Me quedé en la casa esa noche donde estaban velando a mi abuelito y me quedé en una pieza que no tenía puerta, sino que tenía como una cortina porosa blanca. En la noche sentí que alguien me miraba y al destaparme la cara para ver vi a una mujer alta con vestido blanquito que me miraba fijamente. Comencé a gritar, pero mi mamá no me creyó. ¿Cómo no te va a creer? Y al día siguiente le conté lo que me pasó. Me pasaron un álbum de fotos y ahí estaba la señora que había visto. Y resulta que era la mamá de mi abuelita. Oh, al principio tenía miedo, pero ahora con los años lo veo como algo lindo. Porque vino a ver a su hija cuando más la necesitaba. Es verdad, es tierno. Es una historia que fue como de terror, pero al final es tierna. Ya, la siguiente historia es de Paloma. Se llama Cuentos de carretera. Una vez se nos cruzó una mujer en la carretera, de madrugada. Era un ente sin lugar a dudas, del cual fue toda mi familia testigo. El contexto es que íbamos viajando de Valparaíso a Santiago. Ah, ¿también eres de Valparaíso? Íbamos mis abuelos, mi mamá, mi tío, tía y yo, que en la data tenía unos 10 años aproximadamente. La carretera iba prácticamente vacía, no había un auto cercano delante de nosotros, solo un camión por atrás que mantenía una gran distancia de todas maneras. Oye, pero ¿sabes que en esa ruta, que es de Santiago a Valparaíso a la región, con mi hermano también una vez vimos como cuerpos blancos cruzando la carretera? Entonces, recuerdo que había para separar ambas vías una rejilla grande, difícil que uno pudiese pasar por allí. Como era de madrugada, todo estaba bien silencioso y mi abuelo que iba manejando iba extraño, como un sueño, lo cual no es común en él. Es en cierto punto del viaje que se está quedando dormido que mi tía le grita ¡cuidado! Y que se nos cruza una mujer con falda escocesa y pálida. Todos despertamos de golpe de la ensoñación del viaje lento y quedamos mirando al otro lado. Venía en dirección de la otra ruta, pero ¿cómo pudo cruzar la gran reja ella sola? Hasta el día de hoy no entendemos lo que sucedió. Al lado al que cruzó había como un bosque, al borde de algún cerro, lo que te sueles encontrar cuando vas viajando por esas rutas. No recuerdo si fue la autopista del Sol u otra ruta. Quedamos en silencio todo el viaje, cuestionándonos la situación vivida. Hasta el día de hoy es un tema compartido en la mesa, pues fue de gran conmoción, más cuando mi tía, que en ese tiempo vivía en Valparaíso, viajando en bus de día, relató el suceso a un auxiliar de bus y este le confesó que la historia no le era ajena. Una novia que había muerto en un accidente vehicular viniendo o yendo a su luna de miel. Eso fue lo que dijo el auxiliar. A mi tía le llamó la atención ver muchas animitas. Estas son las, ¿cómo se diría? Uno pone animitas en los lugares en los que murieron personas. Aquí en Chile, probablemente en sus países también. A mi tía le llamó la atención ver muchas animitas. Pensó que quizá un bus se volcó, pero el auxiliar le dijo que eran accidentes particulares causados por el mismo ente que se nos apareció. En resumen, esta experiencia me dejó traumada, pero la convicción de que lo sobrenatural es extremadamente real. Cuando viajen de noche a madrugada, sean cuidadosos de no estar quedándose dormidos si van al volante. Totalmente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Era así como que se quería vengar y por eso estaba ahí. Ahí me empezó a dar miedo. Y ya son las
8 de la noche, ya se está yendo el sol. Oigan, yo dije que iba a leer 5 y ya no sé cuántas llevo. Siempre me pasa esto también cuando hice el Q&A, decía que iban a ser 5 preguntas, pero al final no, terminaron siendo muchas más. Voy a leer esta última y ya luego sigo haciendo otras cositas porque si no el video va a quedar muy largo. Pero encontré muy divertido esto de estar leyendo historias que ustedes me mandan. Quizás podríamos hacerlo más largo, tipo en un live en algún momento. Un live de YouTube, porque yo no uso otra plataforma. O de Insta. Y les voy leyendo historias y vamos comentando. Porque creo que igual sería divertido irlas comentando a tiempo real. Ya, esta es la última. Es de Agu y se llama Teletubby Po. O Teletubby Pu. Esta historia pasó hace unos días. No es terrorífica, pero no he podido dormir tranquilamente después de esta situación. Estaba lavando el patio de mi casa tranquilamente, ya que tenemos mascotas. Y cada cierto tiempo hay que limpiar. Sí, totalmente, porque hacen sus necesidades y hay que limpiar todo. La cosa es que salí de mi casa directamente hacia el patio. Iba a sacar las cosas para hacer el aseo, pero noté que entre las ramas de los árboles había algo rojo que me miraba fijamente. Claramente, sin entender qué era, me puse de puntillas y lo vi. El Teletubby Po, mirando directamente con unos ojos negros, muy negros. Decidí ignorarlo, pero me dio escalofríos. No pude lavar el patio con tranquilidad, ya que sentía esa observación lejana. Ya, sí te entiendo mucho cuando sientes que te está mirando algún monito. A mí me pasa a veces en la noche con Marshall. Siento que Marshall me está mirando, entonces me da miedo y como que lo doy vuelta para que no me esté mirando. No pude controlar mi ansiedad, así que decidí mandarle un video a mi mamá. Lo grabé unos 15 segundos y lo mandé. Al ver el video de nuevo, noté que el Teletubby miró hacia la cámara de mi celular y guiñó el ojo. Obviamente no quise hacer escándalo, pero corroboré el video con mi mamá y hermanos. El Teletubby sigue ahí, nos mira todos los días y sospechamos que puede ser una cámara. No es normal que el Teletubby guiñara los ojos, supongo. Claro que no es normal, pero me he sentido tan perturbada con el Teletubby que ya ni siquiera he querido salir al patio. Aún tengo el video, ya que esto pasó hace aproximadamente 2 semanas. ¿Qué? ¿Tuvieras el video y lo pudiera poner para que todos lo vieran? ¡Qué miedo! De verdad, qué miedo. Y voy a parar ahora mismo porque se está haciendo de noche. Ya son las 19:57. Creo que es la hora exacta para dejar de leer historias de terror y poder dormir tranquila hoy día. Porque sí, aunque me gusta el terror, estoy sola en mi casa y estar sola asusta. Así que aquí paro. Muchas gracias por mandarme sus historias de terror. Siento que, bueno, al menos para mí fue muy divertido. Así que quizás lo hacemos una próxima vez y quizás dedico solo un video para contar historias de terror o un en vivo. Porque igual me quedaron varias, pero siento que no quiero que todo el video sea de historias de terror. Por eso lo paro aquí y porque ya me dio miedo. Bueno, vamos a la siguiente sección. Ahora quiero intentar lograr hacer esos pastelitos que les mostré por el chat de difusión, que son estos de aquí. Los encuentro creepy y divertidos y quiero intentar hacerlos, así que a eso vamos. Voy a intentar ir con la otra cámara porque me da la idea que con eso puedo grabar como con un mayor ángulo. Y me voy a cambiar esta ropa porque saben que estar con 2 luces acá y con el calor que hace me tiene sudando y ya no quiero estar tan abrigada. Creo que me voy a poner una polera o un vestido suelto y ya me saco esto. ¡Chum! Muy bien, bienvenidos a mi cocina. ¡Yay! Esta vez se siente muy distinto poder estarles mostrando mi cocina porque, como ven, todo es mucho más amplio. Ahora lo que vamos a hacer son estos pastelitos de acá. El problema es que no tengo idea de cómo hacerlos. No tengo idea, nunca he hecho de esas masas, nunca he hecho nada parecido, así que no sé muy bien cómo vaya a salir esto. Tengo mis nervios, espero que salga bien. Bueno, y si sale mal se va a ver creepy, así que va a salir bien, ¿o no? Tengo el iPad aquí cargando, porque en el iPad voy a ver la receta y así vamos a hacer los pasteles. Son casi las 9, en realidad debería comer, venir y ponerme a cocinar. Las ventajas de estar sola en casa es que puedo grabar cuando yo quiera, así que puedo grabar hasta tarde sin ningún problema. Ya comí y ya encontré la receta para poder hacer la masa. Lamentablemente yo no compré manteca, así que va a ser con aceite. Y como va a ser con aceite, va a salir quizás un poquito distinta a la masita que vi en TikTok. Pero no importa, no importa. Se va a lograr de alguna forma. Ya, tuve que poner una luz para que se vea mejor. Yo no tengo mucho espacio en la cocina, por eso sobre este voy a empezar a hacer las cosas. Espero que se alcance a ver bien. Quizás tiene que ir un poquito más arriba. Quizás ahí está bien.
Contrario a otras recetas, esta vez voy a estar hablando. Espero que se alcance a escuchar bien. La receta dice que lleva harina blanca, polvos de hornear, azúcar, pero creo que aquí no hay tanto azúcar, así que voy a tener que buscar más azúcar otra vez. Azúcar, esencia de vainilla y el último ingrediente es el aceite. ¡Chun! Eran 2 huevos, eso era el primer ingrediente. 150 gramos de azúcar. No tengo para medir porque no tiene batería en mi pesa, así que yo creo que con una taza vamos a hacer. Voy a hacer como hasta acá porque me da la idea que esos son 150. Siento que quizás ahí está mejor la cámara porque así me ven también. Quizás debería ponerla ahí. Y así es como, no sé, un poquito más cercano. Muy bien, lo que hay que hacer ahora es batir. Así. Pasé los 2 minutos apenas. Me duele un montón el brazo. Pero quedó de otra consistencia, como más líquida. Y ahora hay que ponerle la esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Y simplemente se pone así. 100 ml de aceite. Ahora el aceite se echa. Lo veo en 1 minuto. Finalmente, 1 minuto de batido. Y queda como una consistencia así, ¿ven? Ahora viene la harina. Son 350 gramos de harina. Le voy a poner un poquito así. Suficiente. Y ahora dice que hay que revolver hasta que se forme una masa. Vamos a intentar. Sé que el ángulo quizás no es el mejor, pero quería que me vieran. Miren. Ahora voy a revisar qué dice, porque ahí ya está la masa. Bueno, ahora dice que hay que amasar, pero yo todavía la siento pegajosa, así que sugieren que se agregue más harina. Creo que voy a amasar fuera de cámara porque me siento como tímida amasando con cámara. Muy bien, lo que dice la receta es que ahora tengo que ponerlo en papel film y llevarlo al refri por unos 30 minutos y ya de ahí empezar a usar la masa. No sé, yo ya tengo sueño. Nos vemos en 30 minutos. Anoche elegí dormir, estaba muy cansada porque había grabado esas historias de terror y había hecho otras cosas durante el día. Entonces estaba demasiado cansada y no quería hacer absolutamente nada. Así que preferí descansar y ahora recién voy a partir. Desde mañana estoy en pijama y voy a intentar hacerlo así nomás. Cambié la cámara porque, no sé, siento que es más fácil usar esta cámara para mí. Dejé la masa refrigerando por toda la noche. Anoche dejé descongelando esta bolsita. Ahora la voy a poner como en una olla para que tire como ese jugo de fruta. No puede ser. Ya, muy bien. Puse la tabla, ahora le pongo harina. Y aquí está la masa. Espero que sí haya funcionado. Yo pregunté en el chat de difusión si podía ponerla en el refri y me dijeron que sí. Mientras esté bien tapada, no pasaba nada. Y parece que no pasó nada.
Bueno, ahora voy a hacer el último de estos porque ya encuentro que se ven muy feos. Entonces traje un molde de corazón para hacer otra de corazón que sea más grande y que se acabe toda esta masa. Pero en sí los encontré muy feos. Bueno, esa es la gracia, que tienen que ser feos, pero igual, muy feo. Miren, al final así quedó. ¿Les da miedo o no? Está bien rico. Me gusta la fruta. Ahora es el momento en el que les voy a recomendar cositas. Me siento un poquito enferma, así que mi voz quizás no va a estar tan bien. Todas mis recomendaciones las anoté aquí. Primero vamos a partir con todo lo que sea tipo audiovisual y después voy a terminar con manhwas y libros. Así que primero vamos con las películas. De películas en realidad no he visto muchas de terror el último tiempo. De hecho no he visto ninguna que pueda decir. Y las que vi tampoco me gustaron. Así que vuelvo a recomendar mis dos películas favoritas de siempre. Una es Hereditary. Hereditary, no sé cómo pronunciarlo. Y les voy a leer la reseña para no tirar un spoiler, porque de eso me voy a preocupar ahora, de no dar spoilers, solo contar más o menos las sensaciones que da, de qué trata, pero solo hasta ahí, para que ustedes se diviertan viéndola. Hereditary es una película de terror que recuerdo que cuando la vi la encontré muy distinta a todas las películas que he visto el último tiempo. Entonces dije, wow, está realmente buena, estuvo muy emocionante. Creo que lo que más me gustó de esta película fue toda la sensación que dejaba, la sensación que tú tenías al estar dentro de la película. Y lo otro que me gustó mucho fue la estética que tenía. La estética, el diseño de personajes, por así decirlo. Me gustó que contrataran a actores que no son hegemónicamente bonitos y eso me encanta porque, por ejemplo, eso es algo que a mí me encantó del Resplandor, que los actores no son hegemónicos, sino que tienen características distintas que hacen que la película sea más interesante. Bueno, eso me gustó mucho de Hereditary, así que ahora les digo la reseña. Dice: después de la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija, Annie, se muda a la casa con su familia. Annie espera olvidar los problemas que tuvo en su infancia allá, pero todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. Entonces esta película tiene mucho que ver con la sangre de los personajes y yo la encontré demasiado buena, se las recomiendo. Y si la vieron me dicen si les gustó o no. Y otra película que me gusta ver mucho en esta época es Los Otros. Sé que mencioné eso de actores hegemónicos, ya sé que Nicole Kidman es totalmente hegemónica, pero actúa muy bien en esa película. Lo que más me gusta de esta película es que me dejó pensando. No es como que me asustó verla, lo que me asustó fue el tiempo que vino después de verla. Quedas pensando mucho con esa película, así como dándole vueltas de que si a ti te puede pasar la situación que pasa en la película. Y la reseña dice: una viuda afligida descubre sucesos extraños que apuntan hacia la presencia de fantasmas en su apartada mansión. Es wow, a mí me encantó, la encontré muy buena. Esta última película no la iba a recomendar, pero pasó que ahora mientras les estaba hablando de las películas, la pensé y dije, sí, me gusta mucho y de hecho la reveo cada cierto tiempo y la quiero ver en unos días con una amiga, así que les recomiendo El Resplandor. El Resplandor es una película que en sí no es como que dé miedo, sino que tiene todas estas vibras que son como bien creepy y que me gustan mucho, estas vibras que te tienen así como en tensión, y eso me encanta a mí. Y la reseña dice, y por supuesto lo que más me encantó de esta película es la forma en la que está grabada, el trabajo de cámara, me gusta un montón, y la estética.
me gusta la paleta de colores, me gusta prácticamente todo lo artístico que envuelve esa película, no cómo fue hecha porque terrible. Y la reseña dice: un escritor enloquece mientras trabaja como cuidador junto con su esposa e hijo clarividente en un hotel de Colorado que está bloqueado por la nieve. De nuevo es de estar apartados, así como también pasa con los otros, ambos están apartados. Es muy interesante y tengo ganas de leer el libro para ver si da como la misma sensación. Por ahí leí que Stephen King, que es el autor del libro, estaba molesto con cómo se llevó a cabo esta película porque no se parecía mucho al libro. Así que toca leer eso. Y de miniserie animada me toca decirles mi miniserie favorita, que la he visto un montón de veces a lo largo de este canal, y esa es Más allá del jardín o Over the Garden Wall. Esta miniserie me gusta mucho por los sentimientos que me provoca verla. Me pone muy feliz y en cierta parte me emociono mucho, y aunque ya sé todo lo que va a pasar, termino llorando igual. Me gustan las canciones, encuentro muy linda la estética, que es como de un dibujo antiguo. A mí me gustan casi todas las cosas antiguas, probablemente por eso me gustan los Monchichi o los Sylvanian. Me gusta esta estética antigua. Tiene como esa mezcla de tierno pero creepy. Y otra cosa que me gusta mucho es que la voz de uno de los hermanos la hace Elijah Wood, que es Frodo, y adoro su voz. Siento que lo hace muy bien, me encanta. Les digo la reseña. Más allá del jardín es una miniserie animada estadounidense de 10 episodios, y la miniserie se centra alrededor de dos hermanos que viajan a través de un extraño bosque con el fin de encontrar su camino a casa. Es muy linda y muy corta, la pueden ver en una tarde. Creo que cada episodio dura así como 10 o 15 minutos y son 10. Se puede ver en una tarde. En cuanto a anime o manga, en realidad no tengo nada que recomendar. Usualmente decía Junji Ito, pero hace mucho que no veo nada de Junji Ito. Lo último que vi fue un poco de Uzumaki, que lo subieron al HBO porque estaba hecho por Adult Swim, pero solo le vi el primer capítulo porque después dijeron que como que ya no lo siguieron animando bien y se empezó a ver más cómico que de terror. Siento que no logro ver algo de terror, y más que nada diría cosas psicológicas tipo Death Note o Lane, como para ver algo tipo terror. Pero en sí el terror en anime no me ha dado miedo. Perfect Blue, claramente, o Paprika también puede ser, pero esas dos son películas. También las recomiendo, son muy divertidas. Siguiendo de este lado asiático, les quiero recomendar mi manga favorito, que en realidad no lo leo hace un buen tiempo, pero ese es Origami o Trap. Está licenciado por Webtoon, pero solamente en Webtoon inglés, y es tan bueno, a mí me encanta. Este manga tiene como protagonista a una mujer, que es algo que me gusta mucho, y lo que más me gusta es que esta protagonista es una mujer muy autosuficiente y muy ruda, muy capaz de enfrentarse a las cosas, no se deja hacer menos, y eso me encanta. Y bueno, nos encontramos que esta protagonista acaba de salir de la cárcel y se está como reintegrando en la sociedad. En eso empieza a ir a una iglesia, y dentro de la iglesia conoce a un tipo que le cae muy mal de pasada porque es como el ejemplo de la iglesia, el que todos admiran y todas quieren estar con él, y que es el mejor ciudadano, pongámosle así. Y ella como que no lo pasa. Ella ahora trabaja como taxista, y en eso que iba de taxista vio a este mismo tipo que es el de la iglesia, pero vio que estaba como con una mujer. Entonces, en la siguiente misa, pongámosle, porque no recuerdo cómo se llama, ella se intenta integrar, y en eso le menciona a este tipo que lo vio tal noche con una mujer. Y todas las que están alrededor de este tipo como que dicen, ¿qué? No puede ser. Y como que lo empiezan a molestar, y él se nota que se enoja, pero no lo muestra. O sea, todas ven que está feliz, pero uno como lector ve que se enoja y deja que pase. En la tarde de ese mismo día, él le dice o creo que ahí mismo fue, le dice si lo puede llevar en el taxi. Y ella, claro que sí. Él dejó su maleta en el maletero y ella lo llevó hasta tal parte, pero mientras iba manejando sentía una vibra muy extraña. Y bueno, lo deja en el lugar que tenía que ir, pero ella no se da cuenta de que él olvidó la maleta. Y después de un rato se da cuenta de eso, abre el maletero y ve que en realidad no era como una maleta, sino que era un cuerpo. Y ahí lo voy a dejar. Es como un suspenso, pero termina siendo casi un romance, pero es un suspenso. Y esa parte que les conté es solo el primer capítulo, y de hecho creo que ni siquiera es todo el primer capítulo. Es muy divertido, se los recomiendo, se llama Origami. Eso sí, el dibujo va mejorando con el tiempo, porque en el inicio el dibujo es bien feo, pero ténganle paciencia que se va cocinando el dibujo y después termina siendo muy bueno. Y finalmente les recomiendo de mi obsesión actual, que son los libros. ¡Yay! Como bien saben, el último tiempo yo he leído muchos libros.
libros, me divierte mucho leer. Últimamente es mi pasatiempo favorito, es lo que más me relaja, es lo que me aparta de las redes sociales y es muy divertido estar leyendo. Como les dije, este año fue que yo empecé a leer, entonces no es que haya leído muchos libros a lo largo de mi vida, pero da la casualidad de que justo la mayoría de los libros que me gustan tienen como algo de Halloween. Mi género favorito, como ya se los he dicho muchas veces, son los clásicos góticos, así les dicen, les llaman clásicos góticos por las construcciones que tienen, que siempre están como en un ambiente lúgubre, que está nublado, que llueve, que hay tormentas, y las construcciones son estas construcciones góticas al final. Hay algunos que son más antiguos y otros que son más nuevos, pero todos son muy divertidos. Se los voy a contar sin dar spoilers porque me da mucho miedo y después voy a hacer un video explicando todos los puntos de los libros que me gustaron y que leí este año, y ese sí va a ir con spoilers, pero este no, como es de recomendaciones, va a ser simplemente una reseña. Voy a partir con mis favoritos. El primero es Frankenstein. Todavía no me decido si este es mi favorito o mi favorito es El retrato de Dorian Gray, pero está en mis favoritos Frankenstein. Frankenstein me encanta, es un libro que fue escrito por una mujer a sus 18 años más o menos. Siempre dicen que fue entre 17 o 18, como que no está claro aún. Y es muy chistoso cómo escribió este libro. Lo escribió en una junta con otros artistas. Fueron de vacaciones, pero justo al lugar al que fueron se largó a llover y no pudieron salir. Entonces decidieron crear una historia de terror cada persona y de ahí salió Frankenstein, el vampiro y no recuerdo cuál más. Pero en fin, Frankenstein. Frankenstein escrito por una mujer. Es el libro que siento que ha sido tan mal contado en la media audiovisual porque todos lo ven como que... Frankenstein ha sido una historia muy mal contada en la media. Siempre lo ponen como que es solamente un monstruo y que le gusta destruir. Para nada. Este libro cuenta la historia de Víctor, que es un científico que decide crear una vida porque tenía ganas de crear una vida simplemente y que no se hace responsable de esa vida. De eso trata Frankenstein, bien resumido. O sea, pasan más cosas, está escrito de una forma preciosa, te hace pensar un montón. El monstruo que conocemos como Frankenstein, en realidad no se llama Frankenstein, no voy a decir más. Es muy bueno, tiene una prosa preciosa y te hace reflexionar. Y creo que prefiero dedicarle un video entero a Frankenstein, porque no quiero tirar ningún spoiler. Puedo leer una frase que me gustó mucho, ¿ver? Al igual que Adán, me habían creado sin ningún vínculo aparente con ningún otro ser existente, pero el estado de Adán era muy distinto del mío, en todos los demás sentidos. Había salido de las manos de Dios como una criatura perfecta, feliz y próspera, protegido por la providencia especial de su creador, y le estaba permitido conversar con seres de naturaleza superior y aprender de ellos, pero yo era un desgraciado, solo y desvalido. Muy bueno, Frankenstein. Otro libro que les voy a recomendar, por supuesto, es El retrato de Dorian Gray. Estos dos libros están en estas construcciones que son más góticas, te cuentan de todo un alrededor que tiene más lluvia, todo es más oscuro y por eso siento que igual le van a Halloween. El retrato de Dorian Gray es, primero, una historia escrita tan bonita. Este sí que tiene la prosa más hermosa que he leído. Hay dos versiones. Está el retrato de Dorian Gray con censura, que es el que yo tengo, y el sin censura, que es el que no tengo y que cuesta un montón, porque al parecer solo hay una editorial que lo tiene y no está en Chile y tendría que buscarlo por internet y etcétera, etcétera. Bueno, la censura es porque aquí está censurado la homosexualidad y aquí no, nada más que eso. Dorian Gray es un chico que es hermosísimo, tiene unos 20 años y es precioso tanto por dentro como por fuera. En esos tiempos uno se hacía retratos, bueno, la gente de dinero se hacía retratos. Pasa que hay un pintor y este pintor le encanta tener a Dorian como su musa. Ya había pintado otro cuadro inspirado en él y ahora estaba pintando su obra maestra. Y en eso que está pintando su obra maestra, llega un amigo del pintor. Y este amigo le dice a Dorian: "Wow, Dorian, te ves hermoso en este retrato, te ves hermoso actualmente y nunca más vas a ser tan hermoso como eres ahora. En cambio la pintura sí va a seguir siendo hermosa". Y ahí Dorian entra en una crisis porque él nunca había pensado esto de que no iba a seguir siendo hermoso, que iba a envejecer, etcétera, etcétera. Al final este tipo, Henry, le mete en la cabeza una nueva inseguridad y Dorian se tira en el sofá diciendo así como desesperado de que desea cambiar el lugar con el cuadro, ser él quien sigue siendo joven y hermoso y que el cuadro envejezca porque él no quiere envejecer. A veces los deseos se cumplen y de eso se trata el libro.
En el libro vamos viendo cómo Dorian, a pesar de que no envejece por fuera, su persona de dentro va cambiando. Se enfrenta a nuevos deseos, cambios de valores, así. Es muy bueno. A mí me encantó al menos. Siguiendo con los clásicos, voy a contarles primero de Carmilla, que no lo tengo en físico, lo leí en digital. Carmilla es, no sé si el primer libro de vampiros, pero es un libro de vampiros escrito antes que Drácula. Carmilla es de una vampira. Nunca está tan gráfico que es una vampira como hasta el final, más o menos todo está escrito entre líneas. Se escribió 25 años antes que Drácula y es una novela gótica, como ya les conté de estas otras dos. Carmilla también es una novela gótica, es bien cortita y te va introduciendo un poco a cómo son los vampiros. No es como que tú sientas terror leyendo esto, es una historia bastante interesante y muy interesante de que sea una vampira a la que le interesan las mujeres, que es algo que nunca había leído porque siempre es un vampiro que va tras las mujeres, ya esta es una vampira que va tras mujeres. Bueno, Carmilla es una vampira muy bella que siempre deslumbra con su belleza y por alguna razón siempre le gustan las chicas jóvenes para tener como presas y crea como una relación de dependencia con sus presas antes de atacarlas. Entonces en el libro tú ves como Carmilla engatusa a la protagonista y cómo se logra meter dentro de la casa disfrazada de una chica débil pero que termina siendo una vampira. Está bien divertido y es muy cortito. Siguiendo con vampiros, les recomiendo Drácula. Todavía no lo termino. Miren, todavía me queda un buen poco. Todavía no lo termino, pero no porque lo encuentre aburrido, lo encuentro bastante divertido. El problema que tengo es que no he tenido tiempo para leer y por eso no he podido avanzar con este libro. Me está gustando mucho y se lo describí a una amiga que vino hace poco a mi casa como un shonen y eso le dio mucha risa. Pero yo siento que es como eso, porque al final es la historia de un grupo de amigos contra un mal que es Drácula. Y eso es muy divertido, es bien dinámico, su escritura es epistolar, entonces tú vas viendo cartas y diarios de distintos personajes y de esa forma te vas enterando de la historia. También hay recortes de periódico, entonces te vas enterando con recortes de periódico, con el diario, con las cosas que registran algunos personajes, con cartas de cómo va avanzando la historia. Y todo está ordenado cronológicamente, cosa de que sea fácil ir siguiendo la historia. Es bien dinámico, bien divertido. Y siento que lo que causa es que lo quieras terminar pronto. Esa es la sensación, que quieres seguir leyendo. Una vez te pones a leer, quieres seguir hasta terminar y poder saber qué ocurre. Muy divertido. Como ya les estoy hablando de vampiros, les voy a recomendar otro de vampiros que se llama Entrevista con el vampiro. Este es un libro que leí hace muchos años y lo volví a releer el año pasado. Es muy divertido porque es literalmente el nombre, una entrevista hacia un vampiro. Y es divertido porque te vas hacia la historia de cómo este vampiro fue creado, quién fue su creador y que a la vez él está hablando con el entrevistador y te muestran que el entrevistador tiene miedo pero siguen preguntando. Es un libro muy fácil de leer. Comparado con Carmilla sí es mucho más largo, yo diría que es como del largo de Drácula, como unas 500 páginas más o menos. Pero no se hacen nada porque es muy dinámico, muy rápido de leer, entretenido y de esa saga diría que es mi favorito al final. Y tengo unos últimos dos libros que también son más modernos que Frankenstein y El retrato de Dorian Gray y Carmilla. Estos son de una escritora que es Shirley Jackson. Tengo ganas de leer más libros de ella, pero solo he leído dos. La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo. Siempre hemos vivido en el castillo es un libro que encontré muy divertido, es cortito. Son como 300 páginas creo, o 200 por ahí. Y te cuentan la historia de tres personajes, un tío y dos hermanas, que están viviendo en un castillo en el que antes vivía toda la familia, pero murieron todos menos ellos tres, por un suceso que vas a conocer en el libro. El libro tiene como protagonista a la hermana más pequeña y creo que lo que más me gustó de este libro es primero cómo está descrito porque es de una forma divertida, es como hasta medio cómico y te retrata mucho esto de la furia femenina, que es algo que a mí me divierte leer. Y el otro es La maldición de Hill House, que de por sí lo encontré muy divertido y distinto a la serie que está en Netflix, que igual la encontré muy divertida esa serie. Lo encontré muy divertido porque la casa, Hill House, termina siendo un personaje y eso es muy interesante como esta casa termina siendo un personaje. La historia trata de un señor, un científico que tiene ganas de aprender de los sucesos paranormales. Y bueno, se entera de esta mansión y para eso busca a distintas personas a quienes contacta mediante cartas para que lo acompañen en la misión de investigar esta mansión.
en donde se encuentran con un montón de sucesos paranormales y terminas viendo cómo esta mansión también es un personaje. Es muy divertida. Y bueno, esas serían mis recomendaciones de Halloween. Si es que tienen ganas de leer, porque prácticamente casi solo les dije libros. Si ustedes tienen recomendaciones, me gustaría que me las dijeran, porque a mí me divierte mucho leer todo esto que es como medio de terror, suspenso. Me gusta mucho más el suspenso que el terror en sí. No me gusta el gore, por ejemplo, pero me divierte mucho el terror. Y eso sería todo. Ahora les dejo con unas escenas detrás de cámara del Nino, que lo encontré muy tierno y lo quise incluir. Y eso, muchas gracias a los miembros del canal y muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.